Hermanos, hermanas, soy el padre Eduardo Chávez, teólogo magistral guadalupano, ahora sí que fui enviado por el Cabildo, por el venerable Cabildo de aquí de la Basílica de Guadalupe, en el Tepeyac, México, y confirmado por el cardenal don Carlos Aguiar Retes. Asimismo, soy director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, como también se ha confirmado este envío por parte del cardenal don Carlos Aguiar, y fui el postulador de la canonización de San Juan Diego. Estábamos hablando de ese momento enorme, profundo, de hablar de la Santísima Virgen de Guadalupe, su imagen, su mensaje, en todo lo que se había ya profundizado en el evento guadalupano, después de que se funda el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos en el año 2003, ya teníamos casi, 12 años ya de fundados cuando fue un poquito menos, cuando fue el envío también para este congreso que se tuvo en el Vaticano. Y luego, una cosa muy bonita fue el hecho de que ya se estaba construyendo la casa, el edificio del instituto aquí en la Basílica de Guadalupe, a un ladito en lo que es el camino, digamos, al panteón del Tepeyac, en la calle de Quintana 26 bis. Ahí está el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Bien, estábamos hablando de ello porque ciertamente en esos años nunca dejé de buscar, de profundizar, de colegar documentación que se iban encontrando más y más y más y más. En ese tiempo ya había yo dado con esto de Panquetzalistli en el evento guadalupano. La Virgen de Guadalupe no toma la fiesta pagana de Panquetzalistli. Lo digo siempre para que no te me confundas. Pero sí toma el anhelo de vida que se da fuertemente en un tiempo apocalíptico como el de la fiesta de Panquetzalistli, que es en el solsticio de invierno. Solsticio de invierno que en aquel año de 1531 fue el 12 de diciembre, porque te recuerdo que en el año de 1531 regía el calendario juliano, equivocado por 10 días. Esto ya se corrigió en 1582, o sea, tiempo después del evento guadalupano, de la aparición. Y entonces, esos 10 días que se estaban alargando, se quitaron. Por eso actualmente el solsticio de invierno es el 12 de diciembre, no es el 12 de diciembre, es el 22 de diciembre. Del 21 al 22 de diciembre. Esto es en el calendario actual. Pero en aquel entonces fue el 12 de diciembre, como te digo, equivocado por 10 días. Así que es muy importante esto de la fiesta de Panquetzalistli. Esto yo lo averigüé, yo lo descubrí por los años 2004, 2005, se siguió todo esto, 2006, en el 2007, 2008 fue cuando lo proclamé al cardenal don Norberto, yo ya lo he dicho aquí, y finalmente se hace un libro para que todo esto estuviera muy bien fundamentado, muy bien puesto y que se viera con toda claridad por qué se aparece en ese momento uno más de los datos que nosotros tenemos para saber por qué la Virgen de Guadalupe se apareció del 9 al 12 de diciembre, 4 días que para el indígena el 4 es muy importante, tú lo sabes. 9, 10, 11 y 12 de diciembre, la aparición de la Virgen de Guadalupe en aquel año de 1531. En eso estábamos, ya tenía relación yo con la Pontificia Academia Mariana Internacional, que me había invitado varias veces para hablar de la Virgen de Guadalupe, especialmente ese punto de Panquetzalistli. Así que cuando nos invita el Papa Benedicto XVI a hablar a la Santa Sede sobre el evento guadalupano, ya había un poco este camino que se había hecho para hablar de la Virgen de Guadalupe en los temas, a mi manera de ver, más novedosos, más importantes y que son clave. Otra clave para entender el evento guadalupano. Ya había yo, desde que estaba en la comisión histórica, había ido a varios archivos. Entre otros, fui al archivo que se encuentra en Roma de los franciscanos.
de la Casa Generalicia de los Franciscanos que se encuentra en Roma. Ahí hay un archivo histórico y ahí tienen copias muy interesantes, muy importantes. El original se encuentra en el archivo de Indias, el general de Indias, ahí en Sevilla. Pero ahí se tenía la copia Muñoz de la carta de Fray Juan de Zumárraga al rey cuando estaba pasando cosas terribles en México. Una carta firmada en 1529, a poco tiempo de la aparición. Y ahí es donde el obispo, Fray Juan de Zumárraga, le escribe al rey diciendo: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Y claro, para mí es la clave por la cual se aparece la Virgen de Guadalupe, claro que sí. Ya te estoy tocando el lado, digamos, indígena, con la fiesta de Panquetzaliztli. El lado eclesial, el lado europeo, si tú lo quieres decir así, es el obispo. Y eso no me voy a cansar de decirlo. La clave de esta aparición, que es más que una aparición, es el encuentro con Jesucristo, quien viene en el inmaculado vientre de Santa María de Guadalupe, es la presencia de Jesús mismo, es por el obispo cuando éste lo pide en un momento terrible, haciéndose voz de toda su grey, cuando dice: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Y es Dios el que responde, y viene Él a través de la Virgen de Guadalupe. Acuérdate que Jesús es hombre verdadero, Dios verdadero, y hace aquí una nueva creación. Ahora entiendo por qué la Virgen de Guadalupe siempre lanza aquello de: ya escuchaste, hijo mío, mi voz, mi aliento, mi palabra. Ahora lo entiendo, porque nos ayudan a entender que la Virgen de Guadalupe con ello está haciendo una nueva creación. Su aliento, su palabra. Claro que lo de aliento, por supuesto que nos remite al Génesis, cuando Dios crea al hombre dándole el ruaj, el espíritu, el aliento, su palabra, la palabra, Jesús, la palabra, que todo esto surge de ella, como centro de ella, desde sus entrañas. ¿Cómo va uno captando más y más lo profundo de la Virgen de Guadalupe, que es encontrar a Jesús a través de ella? Es exactamente el peregrinar con ella a Jesús. Me quedo corto al decir que de la mano de María peregrinamos ante Jesús. Me quedo corto. ¿Por qué? Porque ella lo dice. ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? Ella nos sigue cargando, ella sigue abrazándonos, ella sigue poniéndonos en el hueco de su manto, que significa las entrañas. Ella camina con nosotros, pero de una manera como toda madre, amorosa, y todo niño entre sus brazos. Con toda la confianza tenemos que, por eso dice ella: soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno, y de las demás variadas estirpes, naciones. Y fíjate, son 4 cosas: los que me amen, los que me amen, los que me busquen, los que a mí clamen, los que confíen en mí. 4 cosas, otra vez, 4, como los indígenas lo entienden, lo máximo, la plenitud, 4. Así que en la confianza, como el niño tiene su confianza en su madre, como la clama, la ama, confía en ella. Y así es como la Virgen de Guadalupe nos lleva ante Jesús. Los que me amen, los que me busquen, los que a mí clamen, los que confíen en mí. Por eso es tan importante todo esto, que gracias al Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, porque el hecho de estar así concentrado en este estudio, porque siempre pasaba, se lograba algo con respecto a la Virgen de Guadalupe, ya se dejaba, aplauso, bien, qué bueno, y bueno, pues hasta la próxima ocasión que se ocurriera algo en favor de la Virgen de Guadalupe o hacer algo, entonces era cuando otra vez a desempolvar los libros y otra vez a ver qué, y repetir muchas veces aquello sin más.
gracias al Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, gracias al obispo que me encomendó todo esto, pues es seguir profundizando el evento guadalupano. No, ¿qué digo? Empolvar ni 8 cuartos, no, al contrario, ha sido una revelación plena y total, constante. Es que no terminas, es como la Sagrada Escritura. Tú estás metido en la palabra de Dios, en su palabra, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, más y más te habla, más y más vas entendiendo su profundidad, porque nunca acaba, porque es Dios mismo. Bueno, con la Virgen de Guadalupe es Jesús, te lo estoy diciendo, es Jesús en el inmaculado vientre de ella, y no terminas, sigues profundizando más y más, y por supuesto que hay una intuición del pueblo, una intuición del humilde, una intuición de aquel que siente ese amor para con la Virgen de Guadalupe, que es su madre. Como me acuerdo de un rosario del amor guadalupano que comenzamos en el año 2010, fíjate, ya estaba el rosario del amor guadalupano cuando nos invitaron a la Santa Sede para hablar de la Virgen de Guadalupe, y todo este rosario del amor guadalupano que voy a hablar un poquito de él, fue gracias también al señor Carl Anderson. Gracias al señor Carl Anderson, que él, entendiendo lo que yo le decía, de todo lo que pensé en ese avión, de hacer un rosario, pero realmente, lo voy a decir y espero que no escandalice a nadie, ni mucho menos. Yo no escuché a la Virgen de Guadalupe, yo no escuché una voz ni nada por el estilo. Era algo interno que me decía, ¿y mi rosario? ¿Y mi rosario? ¿Y mi rosario? Yo traía siempre un lápiz, porque siempre me gusta subrayar lo que estoy leyendo, y traía en mi mano el primer tomo de Mariano Cuevas sobre la historia de la Iglesia, porque en ese tomo habla mucho de la Virgen de Guadalupe, y estaba leyéndolo cuando estaba esa voy a llamarle voz interna, que decía, ¿y mi rosario? Y entonces de plano le dije, a ver, díctamelo. En una hoja blanca que encontré en el libro, ahí lo tengo, empecé a escribir cada uno de los misterios, 8. Esto ya lo había hablado en alguna podcast. 8 misterios. Los sacramentos, 7. Y el 8, la Iglesia, sacramento de salvación. Bautismo. A ver, ¿dónde hacemos esto del bautismo? Y claro, viene a mi mente la explanada donde está el bautisterio. Ahí precisamente la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego, Juanito, Juan Dieguito. Luego, subir el cerro. Arriba, Eucaristía. Segundo, Eucaristía. Y claro, ahí le había dicho la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, quiero tanto deseo una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona, Eucaristía. Ahí entendí, claro, vamos entendiendo de cómo la Virgen de Guadalupe quitó los sacrificios humanos que hacían los indígenas. No más sacrificios humanos. No es tu sangre, no es tu corazón, no es tu carne, no es tu cuerpo lo que supuestamente alimenta el cosmos. No, es el verdaderísimo Dios por quien se vive. Él es su cuerpo, su sangre, su corazón, su ser, que se entrega, que se ofrece a ti para que tengas salvación, para que tengas vida eterna. Ahora vamos entendiendo Eucaristía. ¡Wow! Es que es algo, bajamos del cerro y entonces donde está este conjunto escultórico que se llama La Ofrenda, hermoso, ahí hay otra escultura muy a la orilla, que es Juan Bernardino, que está con su bracito así, extendido, el enfermo. Ahí, unción de los enfermos. Y ahí ofrecemos a nuestros enfermos y a nuestros difuntos. Seguimos el rosario por donde damos la vuelta hacia el pocito. Ahí, el pocito, donde Juan Diego le dio la vuelta al cerro tratando de evitarla. Donde Juan Diego le dice las palabras más terribles a la Virgen de Guadalupe en ese lugar. A eso vinimos, niña mía, a esperar el trabajo de nuestra muerte.
Un tío mío, siervo tuyo, está muy grave, está a punto de morir. Pero eso vinimos, niña mía, socoyotita mía, mi chiquita, a eso vinimos, a esperar el trabajo de nuestra muerte. Y es cuando dices, no sé quién está más enfermo, el tío moribundo, Juan Bernardino, que se está muriendo en Tulpetlán, o Juan Diego, que ha perdido casi totalmente la fe, la esperanza. A eso vinimos, a morir. Y es cuando la Virgen de Guadalupe le dice las palabras en ese lugar más hermosas. No, no tenga miedo, socoyotito mío, mi chiquito, mi niño, no tenga miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? No tengas miedo, no me llore. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu protección, tu resguardo? No, no tenga miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? De tu salud, le dice a Juan Diego. La Virgen de Guadalupe está sanando, o diré mejor, Jesús a través de la Virgen de Guadalupe está sanando a Juan Diego primero. Lo está sanando. Y todavía le dice, ¿acaso no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Así le dice a Juan Diego. No le dice, dile a tu tío que de qué otra cosa tiene él necesidad. No, no, no. Le dice a Juan Diego. Y Juan Diego en ese momento confirma su fe. Confirma su fe. Creyó en lo que le decía la Virgen de Guadalupe. Cuando le dice, tu tío ya está bien, fue ya. Y confirma Juan Diego su fe. Se prepara para recibir la señal que solicitaba el obispo. Ese es el lugar para el sacramento de la confirmación. Seguimos más adelante con el Rosario del Amor Guadalupano y llegamos al quinto misterio, donde hay una glorieta y está un conjunto escultórico donde Juan Diego con su tilma, la Virgen de Guadalupe plasmada en su tilma, ofreciéndola a Fray Juan de Zumárraga. Matrimonio. Porque la imagen con la tilma es un verdadero matrimonio espiritual. Los indígenas se casaban uniendo sus prendas, uniendo la tilma del indígena con el huipil de la mujer. Se hacía un nudo y se hacía la unidad matrimonial. Pues, ¿qué unión más profunda, más grande, cuando se une la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego? El matrimonio. Y vieras cuánta gente en ese momento, en ese lugar, se transporta de veras a esos días maravillosos cuando se casaron delante de la Iglesia Católica. Eso es algo bellísimo, ese momento, ese sacramento, el matrimonio, cómo se renuevan, cómo en ese momento, por el amor que se tienen, gracias a Dios que es la fuente del amor, cómo muchas cosas se pasan, se perdonan, hay más misericordia y ellos crecen en la misericordia y en el perdón, que también es un don de parte de Dios. El matrimonio. Seguimos adelante, cruzamos el atrio y llegamos al punto de la esquina donde está una capilla que se hizo ahí, hermosa, en donde está la calle de Fray Juan de Zumárraga. Actualmente es una calle Fray Juan de Zumárraga atrás de esa capilla. Pues ahí la consagración, ¿verdad? Ahí es mejor lugar, no se puede. Ahí recordamos que necesitamos vocaciones de la vida sacerdotal y religiosa y se la pedimos a la Virgen de Guadalupe, por supuesto, porque ella confirmó la dignidad del obispo. Te recuerdo que cuando ella se aparece le dice al laico Juan Diego, todo esto lo tiene que aprobar el obispo. Aquel obispo que había sido mancillado, humillado y por poco asesinado, acuérdate, lo he dicho en este podcast, y es cuando el obispo dice,
Pone en esa carta: si Dios no provee, con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse totalmente. Claro, el obispo. No se hace nada sin el consagrado, sin el obispo, no se hace nada. Tiene que aprobar mi casita sagrada, eso que tanto yo deseo, para Jesús, mi amor persona, el obispo. Si hay que ir de nuevo, se va de nuevo. Si hay que dar una señal, se le da la señal, pero no se hace nada sin la autoridad del obispo. Iglesia. La Virgen de Guadalupe hace iglesia, con el laico, el obispo, el consagrado, ella sentándonos en Jesús, centrada en Jesús, llevándonos a Jesús, cristocéntrica. Es ella. Después caminamos hacia donde está la entrada del atrio. Prácticamente estamos en medio de la entrada del atrio y la entrada de la nueva basílica, donde está la imagen. Y claro, hay el sacramento de la reconciliación, porque después de la aparición de la penitencia, después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, millones de conversiones entraron a la iglesia. Millones. Si antes, cuando llegaron los primeros misioneros, estoy hablando de 1523, los 3 primeros misioneros franciscanos, 1524, los 12 primeros franciscanos, y después los dominicos en 1526, y alguno que otro diocesano que estábamos por ahí, era dificilísimo en las conversiones. Primero por el idioma, Primero por el idioma. ¿Cómo hacerse entender por el amor de Dios? Difícil, muy difícil. ¿Cómo hacerse entender? Y luego la mentalidad de ese entonces del siglo XVI, que era tabula rasa, es decir, destruimos todo e imponemos, ese es el verbo que utilizan, imponemos la cruz de Cristo. Actualmente no se usa eso, se evangeliza, ¿verdad? No, en ese entonces era por una obligación. En lo que nosotros creíamos en el siglo XVI, era una obligación imponer la cruz de Cristo y destruir todo lo demás que es del demonio. Por eso es totalmente absurdo, y lo vuelvo a repetir, lo he repetido muchas veces en muchos momentos, es absurdo pensar que algún misionero del siglo XVI tuviera la peregrina idea de disfrazar a la idolatría, la Coatlicue Tonantzin como Virgen de Guadalupe, porque dizque como tenían tantos peregrinos, pues así ya aprovechamos la peregrinación al demonio para disfrazar a la Coatlicue Tonantzin, una idolatría, un demonio para ellos en el siglo XVI, por supuesto, y hacemos como si fuera la Virgen de Guadalupe, la disfrazamos al príncipe del engaño, imagínate tú, y disfrazamos al Satanás, a la idolatría, príncipe del engaño, engañando con ese disfraz a todos los indígenas para que entren a la verdad de la Iglesia Católica. Es simplemente absurdo, ridículo. Para los que sabemos de historia y los documentos de esa época, no hay un solo documento en donde no vinieran a una batalla cósmica de parte de los misioneros y también de cualquier español, aunque sea conquistador, aunque sea conquistador. Venían a una batalla cósmica en contra del diablo. Te recuerdo que en el siglo XVI fueron expulsados de la península ibérica los árabes, que creían en un mismo Dios. Los judíos, que creían en Dios, fueron expulsados si no se hacían católicos. ¿Tú crees que van a condescender con idolatrías? Que para ellos simplemente es Satanás, cuando vienen aquí y son miles de víctimas sacándoles el corazón y la sangre para estos ídolos, para embarrar su cara con esa sangre. Eran mentalidades, yo lo entiendo, no estoy criticando nada, simplemente estoy poniéndolo como es. Un misionero del siglo XVI jamás se le hubiera ocurrido disfrazar a la Coatlicue Tonantzin y mucho menos aprovechar peregrinaciones. Y al contrario, destruiría todo eso como lo destruyó. En el siglo XVI destruyeron todo lo que fuera idolatría. Así que no hay tal, no es cierto. En el siglo XVI te recuerdo que está la Santa Inquisición. No les temblaba la mano con quemar en plaza pública a cualquiera que se le hubiera siquiera ocurrido la idea esta. Y estamos en el siglo XVI. Todos los concilios dictaminaban pena de excomunión a quien hiciera
algo indigno, falso, disfrazado, mentiroso, egoísta, porque eso viene del demonio. Impensable. Siquiera no es simplemente no se puede. ¿Qué hace la Virgen de Guadalupe? Hace una inculturación. ¿Qué es eso? Ella toma lo bueno y verdadero, las semillas del verbo, ese anhelo de amor maternal, eso que manifiesta el ser humano. No toma idolatrías, toma el anhelo de vida que palpita en el corazón humano y lo lleva a quien es el verdadero Dios, el verdaderísimo Dios por quien se vive. Toma ese anhelo que palpita en el ser humano y lo lleva al palpitar de Dios, de la eternidad de Dios. Eso es lo que hace la Virgen de Guadalupe. No toma idolatrías. Eso es totalmente falso. Y tampoco la trajeron de Extremadura, de una vez lo digo, Ya lo he dicho en otras ocasiones, tampoco la trajeron de Extremadura. Es una verdadera aparición. Y cuando llega esta aparición y lo capta nuestro pueblo lo intuye, lo capta, ve todo esto que sucede y que les da la respuesta que tanto estaban anhelando, se vienen a convertir en masa. Lo que antes no podían los misioneros, lo dice Motolinia, están muy fríos, dice. Pedro de Gante, uno de los primeros misioneros que vinieron aquí en 1523, lo que se les ocurría, porque así se hacía, era casi secuestrar a los muchachitos, 1000, ¿verdad? Para que a base de castigos y de repeticiones y de así mortificaciones y demás, se aprendieran las oraciones en latín. Ese era así, los trataban de convertir. Cuando, oh sorpresa, después de 1531, nada más te doy un dato que dicen los mismos misioneros, 14,000 bautizos en un día. Sí, como lo oyes. 14,000 bautizos en un día. Fue algo que ellos mismos lo dicen, de asustar. Es de asustar. Es de maravillar. No dan crédito. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Antes, difícil casar a alguien, un indígena, por la iglesia. Acuérdate que ellos tenían como costumbre cultural casarse con muchas. Y los misioneros decían, una. Y la primera. Ellos no. Cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, hasta buscaban la primera mujer y solo con ella para casarse y que no les negaran el bautismo. No lo puedes creer, la narrativa, no lo puedes creer. Los mismos misioneros no lo pueden creer. Así, ve por favor, Jerónimo de Mendieta. Ve por favor también Fray Bernardino de Sahagún, que lo está diciendo de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué viene tanta gente aquí? Decía él. Si hay tantas iglesias con tantas advocaciones a María, ¿por qué vendrán tantos aquí? Y dice él, ¿no será acaso esta imagen satánica? Eso lo dice Fray Bernardino Sahagún. Y fíjate, estamos en el siglo XVI, un fraile franciscano hablando de Guadalupe, no que no habían documentos en un siglo sobre Guadalupe. Pues fíjate que no, eso es falso, eso no es cierto. Nosotros tenemos en mano, gracias al estudio en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, tenemos más de 330 documentos en ese famoso siglo que dicen que no se habla nada de Guadalupe, es el siglo del silencio. No es cierto eso. Y ya te digo una de las citas. Fray Bernardino de Sahagún es quien dice, ¿no será acaso esta imagen satánica para paliar la idolatría? Lo está escribiendo en un libro, 1576, lo está escribiendo por los años 50, 60, esto que te estoy diciendo, y no puede decir eso. ¿Por qué? Porque hay otro documento de 1556 en donde se habla de la gran fuerza de devoción que tiene la Virgen de Guadalupe, que vienen a este lugar no solamente indígenas, sino también los españoles. Y no podría decir Fray Bernardino de Sahagún que vinieran por idolatría. Sería absurdo. Así que es que no saben cómo dar explicación a esto que pasó, pero pasó. Los españoles venían en masa. Están los documentos de 1556. 1556. Te estoy dando otros documentos en donde se habla de Santa María de Guadalupe que dicen que no hay. Pues ahí hay.
documentos. Ya no me detengo en eso porque si no se me va largo, porque te tengo que terminar lo del Rosario del Amor Guadalupano. Finalmente terminamos delante de la estatua de Juan Pablo II, esta que está en el atrio, muy hermosa, no sé quién la haría, muy bonita la estatua de Juan Pablo II. Ahí terminamos con este sacramento de la iglesia, sacramento de salvación, y cada rato ahí nos acordamos de lo que decía también esta reunión de obispos en torno a Benedicto XVI en Aparecida, Brasil, donde hablan del Pentecostés, presidido por Santa María de Guadalupe, pero ahí sí, los obispos dicen una cosa maravillosa. Preside este Pentecostés Santa María de Guadalupe junto al humilde Juan Diego, el laico. Maravilloso. Así que imagínate tú, cada estación de este Rosario del Amor Guadalupano con todos estos sacramentos. Pero es increíble la adaptación de cada lugar. Es perfecto. Eso sonaba aquí, eso lo apunté y eso se lo dije en mi pobre inglés al señor Cal Anderson. Inmediatamente lo captó. Inmediatamente le sonó en el corazón. Inmediatamente me dijo, vamos a pedírselo a don Norberto Rivera. Inmediatamente trajo al secretario, a ver, apunte ahí, y va la petición al obispo para que apruebe el Rosario del Amor Guadalupano. Y así fue, y así se hizo. Y comenzamos el 8 de septiembre de aquel año 2010. Así que sin interrupción, cada día 12 de cada mes lo celebramos. Para los que nos han acompañado lo saben. Así llegue a llover, una tormenta, granizo, lo que sea, nunca se ha suspendido, y Dios mediante no se suspenderá, el Rosario del Amor Guadalupano todos los días 12 de cada mes a las 7 de la noche. Cae la pandemia, no se suspendió, se suspendió lo presencial, no se podía, pero no se suspendió porque lo hicimos virtual. ¿Qué tal? Luego la Virgen inspirando, virtual. Y actualmente lo tenemos virtual y presencial. No se quitó lo virtual. Eso es maravilloso, porque recibimos Aves Marías de África, de Australia, de Francia, de España, de América Latina ni te platico, de Estados Unidos ni te platico, de todas partes. Rezan su Ave María, la graban con una Virgen de Guadalupe, un altar que tuvieran, graban el Ave María, nos lo mandan acá y aquí lo editamos y hacemos el rosario para todo el mundo virtualmente. Y eso no suspende que estemos presencial y mutuamente nos rezamos, oramos por las personas que están caminando con María a Jesús, por el mundo que tanto necesita de esta oración. Todo esto se estaba haciendo cuando nos invitaron allá al Vaticano. ¿Te puedes dar cuenta? Estábamos en el Rosario del Amor Guadalupano con todo esto, emocionados, y nos invitan al Vaticano el Papa Benedicto XVI para hablarle a toda la curia de la Santa Sede sobre el mensaje de la Virgen de Guadalupe para el mundo entero ante el Papa Benedicto XVI. Eso fue en diciembre del 2012. Se me va rapidísimo estos momentos, pero es charlar así un poco tras cámaras, qué fue lo que pasó en todo este caminar con la Virgen de Guadalupe. Realmente este trayecto de poder hablar con ustedes con tanta confianza de todas estas cosas y que juntos alabemos a Dios a través de la Virgen de Guadalupe por el don tan grande de su presencia aquí en el Tepeyac, pero no es solamente para México, lo decimos, sino para el mundo entero. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, que Santa María de Guadalupe los siga cubriendo con su manto lleno de estrellas y de amor, que es Jesús. Que Dios los bendiga.